¿Ya? El hipotálamo, definitivamente, como pueden ver ahí, en la parte lila podemos ver lo que es el área preóptica, en verde el supraóptico, y en el supraóptico, muchachos, en la parte supraóptica tenemos justamente acá, bastante ilustrado, a los dos núcleos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está el supraóptico, que como ves acá, te decía que hay conexiones neuronales hacia la hipófisis posterior. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro que estamos viendo acá es el núcleo paraventricular, que también tiene sus conexiones acá. Entonces, ambos núcleos son los que van a tener acción directa para producir dos hormonas. Volvemos a decir, son hormonas que hipotalámicas, pero que se almacenan en la hipófisis posterior. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos en amarillo lo que es el área tuberal, y en el rojo, que es el área mamilar. ¿Ya? No olvidar, por ejemplo, que en el hipotálamo, el anterior se le llama así, hipotálamo anterior o área anterior, y el hipotálamo posterior, que sería el mamilar, por ejemplo, tienen acciones opuestas sobre la temperatura. ¿Sí? Cuando se incrementa la temperatura, se activa el anterior. ¿Para qué? Para perder calor. Y cuando disminuye la temperatura, se activa el posterior, en este caso para adquirir, en este caso, más temperatura. Entonces, la regulación, por ejemplo, de la temperatura corporal depende de los núcleos de la parte anterior, cuando aumenta la temperatura, y de la parte posterior, cuando disminuye la temperatura. Ahora, vamos un poco a esta parte de la vascularización. Entonces, ¿qué habíamos hablado ya? Habíamos hablado acerca de lo que son el hipotálamo, todas sus hormonas liberadoras, pero también habíamos hablado acerca de los mecanismos, tanto del mecanismo hormonal como el mecanismo de acción de la reprogramación. Sin embargo, aquí viene el tema, ¿no? Miren acá, muchachos. Acá en el esquema, cuidado con esto, acá en el esquema, como pueden ver, miren acá en el dibujo, este es la neurohipófisis, ¿ya? Pero este es la adenohipófisis. Recuerda algo. ¿Cómo es que se divide una arteria? ¿Te acuerdas o no? La arteria, ¿en qué se transforma? Cuando se divide. Una arteria cualquiera. Luego de la arteria, ¿qué viene? Después que se ramifica una arteria, ¿en qué se transforma? Arteriola. Y luego de arteriola, ¿qué viene? Capilares. Después de capilares, vénulas. Y después de vénulas, venas. O sea, es un solo circuito. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo normal. Arteria, arteriola, capilar, vénula y vena. ¿Está bien o no? Pero aquí viene el tema. En el caso del hipotálamo con la hipófisis, no sucede eso en ese orden. Para empezar, aquí va a llegar una rama, a ver si te acuerdas, una rama de la carótida. Recordemos que las carótidas internas, ¿saben o no? Forman el polígono de Willis, ¿sí o no? Pero esos serían sus ramas terminales. Pero dentro de sus ramas colaterales me va a dar dos arterias. Una de ellas se llaman hipofisiarias, ¿correcto? Entonces, imagínate, o sea, a la hipófisis llegan ramas no de cualquier arteria, sino de la carótida misma, y la carótida interna. Muy bien, ahora, ¿qué sucede? Que cuando llega la arteria hipofisiaria, ¿no? En este caso la superior, se repetía que ramas de la carótida. Normalmente, ¿cuál sería esto? Si queremos darle nombre, ¿no? Esto sería acá que la arteria, ¿sí o no? Luego se va a dividir en qué? En arteriola, y luego van a darme los capilares. ¿Sabemos? Ya, escuchan. Capilares. Y luego, ¿qué viene en azul? Las vénulas, ¿no es cierto? Y luego viene ¿qué? Las venas. Ahí viene el tema, muchachos.
la vena se va a volver a ramificar, cosa que no debería pasar. Es decir, la vena se vuelve a dividir en ¿qué? En vénulas. Y la vénula nuevamente ¿en qué? En venas y nuevamente ¿qué? Capilares. Entonces aquí vamos a ver dos grupos de capilares. Por eso es que se habla de un plexo primario, ¿sí? Y de un plexo secundario. ¿Correcto? Entonces, cuando vemos, ahí viene el tema, cuando yo vea que tenga dos grupos de capilares en un órgano, a eso se le llama sistema portal. Entonces, ¿dónde encontramos sistemas portales en tres órganos? En el hígado, ¿en dónde más? En la hipófisis y en el riñón. ¿Correcto? En esos tres órganos voy a encontrar dos grupos de capilares o sistema portal, ¿no? De ahí el tema, normalmente a veces escuchamos el tema porta para el hígado, ¿no? Es el más común, el más grande, pero acá también, aquí también lo encontramos, ¿ya? ¿Sí? Bien, ahora, como pueden ver también, ¿alguien se acuerda cómo se llama esta primera parte de la hipófisis o no? Se llamaba el infundíbulo, ¿no? Por eso es que el primer plexo se encuentra a nivel del infundíbulo y el segundo lo vamos a encontrar a nivel de la... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Pared. Adenohipófisis. Ahora, escúchame. Aquí hay algo interesante, ¿no? Para no olvidarnos. Estamos hablando del sistema, escúchame, el sistema portal hipotálamo hipoficiario que se da desde el hipotálamo, en realidad en los libros dice desde la eminencia media. La eminencia media es parte del hipotálamo en donde se van a originar esos vasos, hasta la hipófisis anterior. Pero todo esto derivó ¿desde dónde? Desde la arteria hipoficiaria superior. Por lo tanto, tienen que haber dos. La inferior, recordamos un poco la anatomía, es la que se va a encargar ¿de qué? De irrigar a la neurohipófisis y a la pars intermedia. A la pars intermedia. ¿Ya se acordaron? ¿Está bien o no? Seguimos. Mira ahí. Ya, entonces, este mecanismo, como puede ver acá, observa, arriba, como puede ver, los nombres de las cuatro primeras terminan en RH. El RH, ¿qué significaba? Hormona liberadora. ¿Está bien o no? Entonces, cada hormona hipoficiaria tiene su hormona liberadora. Ojo, en el caso de la hormona de crecimiento, que aquí la hormona de crecimiento también se le conoce como GH, ¿sí? A mí también se le da esas siglas GH, se caracteriza porque tiene su propia hormona liberadora e inhibidora. La liberadora obviamente se llama GHRH, pero la inhibidora tiene un nombre en particular, se llama somatostatina, ¿correcto? Entonces, la somatostatina hipotalámica no es igual que la somatostatina pancreática, que también tiene la misma denominación, ¿ya? Entonces acá simplemente tiene una acción inhibidora, ¿ya? Y la prolactina, que como ves acá, está mediada por la dopamina, que vendría a ser en ese caso quien regule su secreción. Entonces, tomando en cuenta la tiroides, como puede ver, ¿quién se va a encargar de esa liberación? La TSH, hormona acá, estimulante, pero ahí en el orden, vamos desde arriba. La TRH es la hormona liberadora de tiroides, que debería liberar o producir TSH, y la TSH es la que actúa sobre la tiroides, ¿está bien? Para producir T3, T4. En el caso de la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, que va a actuar sobre la ACTH, ¿está bien o no? Y esta va a actuar ¿sobre dónde? Sobre la corteza suprarrenal, o sea, para producir acá, en la capa glomerular, glomerular, fascicular y reticular, ¿ya? Reticular. En el caso de la GNRH, ¿ya sabes quién era la GNRH? La hormona liberadora de
actuar sobre la LH y la FSH. Pero estas de acá van a actuar ¿a dónde? A nivel del testículo. Para la FSH lo que hace que es espermatogénesis. Y la LH, que se llama ICSH, para la producción de testosterona. En la mujer, la FSH produce ¿qué? Ovogénesis. Mientras que la LH se va a encargar de ¿qué? De la formación del cuerpo lúteo y de la ovulación, ¿no? De la ovulación. ¿Sí? ¿Qué más tenemos arriba? Bueno, la MSH, que también deriva, ¿no? También actúa también tiene una acción de la hormona liberadora de corticotropinas, tiene también una acción cruzada sobre la MSH que actúa sobre la piel, ¿no? Sobre los melanocitos, para la producción de melanina, ¿correcto? Y las paratiroides, que tampoco tienen una acción directa, ¿no? Sino que estas de acá normalmente están reguladas por el calcio, directamente por las concentraciones de calcio, ¿no? Y ya sabemos que la PTH, ¿dónde actuaba? Sobre el hueso, sobre el intestino, ¿se acuerdan o no? Y sobre el riñón, ¿cierto? Bien, seguimos. Ahora, dentro de lo que es la hipófisis en sí, ya vamos a encontrar que las células tienen su propia denominación. Entonces ya hemos visto las diferentes hormonas. Pero acá tenemos, por ejemplo, las hormonas somatotropas que producen la llamada somatotropina, o también llamada hormona de crecimiento, o también llamada GH, ¿no es cierto? GH. Las tirotropas, ya sabes que van a producir, ¿no? ¿Qué producen? Tirotropina. Recuerda que estamos acá a nivel hipofisial, ¿no? Luego tenemos acá a las gonadotropas que van a producir ¿qué? LH y FSH, ¿correcto? Las lactotropas que producen prolactina y las corticotropas que producen ACTH. Entonces, cada una de ellas, normalmente casi todas, tienden a ser acidófilas, ¿no? Por el color que tienen, ¿no? El calor que adoptan. Son diferentes para cada grupo de hormonas, ¿ya? Ahora, aquí ya yendo un poco al mecanismo, ¿no? De estas hormonas. Como pueden ver arriba, estamos hablando de la hormona liberadora de corticotropina o corticotrofina, que ya sabemos que es una hormona hipotalámica. Y como pueden ver acá, tiene que actuar, pregunta, ¿a través de vasos portales o a través de conexiones neuronales? Vasos portales, claro. ¿Por qué? Porque recordemos que la ACTH se produce ¿dónde? En la adenohipófisis, ¿correcto? Entonces, aquí, al actuar sobre la hipófisis, produce la corticotropina. Pero ya hemos hablado que la corticotropina va a actuar ¿en dónde? En la corteza suprarrenal. Pero la corteza suprarrenal tiene ¿cuántas capas? 3. ¿Cuál es la capa más superficial? Glomerular. Y produce mineralocorticoides, como la aldosterona. Luego viene la fascicular, que produce glucocorticoides, como el cortisol. Y la reticular, que es la más central, que produce estrógenos y andrógenos suprarrenales, ¿no es cierto? Entonces acá, obviamente, colocan al cortisol por las acciones que tiene, pero te dije, acá está actuando, si quisiéramos poner en específico, tendría que ser ¿qué? ¿Capa qué? ¿Qué capa? Fascicular. Capa fascicular para poder entender que sea cortisol. Y al aumentar los niveles de cortisol, como ves acá, esos niveles inhiben, miren acá, hacen una doble inhibición, o sea, una doble ¿qué? Retroalimentación negativa sobre la propia hipófisis y sobre el hipotálamo. ¿Estamos de acuerdo? Sobre el hipotálamo. Entonces, ese es otro ejemplo, pero ya hablando acerca del mecanismo propio de la hormona corticotropina. Acá estamos hablando de la hormona de crecimiento. Entonces acá, como pueden ver, nos encontramos con lo siguiente, ¿no? Arriba estamos hablando acerca un poco de la función, es decir, la hormona de crecimiento produce, correcto, un incremento, ¿no? Sobre la función de todas las células.
y definitivamente va a aumentar el tamaño también. Pero sin embargo hay que recordar que para poder llegar a cumplir con esa función necesitas una fuente de energía. Y la fuente de energía más común, ¿cuál es? La glucosa. Por eso que el hormona de crecimiento es una hormona hiperglucemiante. ¿Qué significa hiperglucemiante? Que aumenta los niveles de ¿qué? De glucosa en sangre. Entonces acá están tomando como punto de partida, como ves ahí arriba del número 1, niveles bajos. Cayó la glucosa, estás en una hipoglucemia. Entonces, ¿qué pasa cuando cae esa hipoglucemia? Se estimula a la hormona liberadora de hormona de crecimiento. ¿Correcto? Esta hormona liberadora va a actuar, va a soportar nuevamente, ¿no?, sobre la hipófisis anterior para producir ¿qué? Hormona de crecimiento, ¿no? GH. Ahora, esta de acá, como puedes ver, va a tener dos acciones acá. Va a actuar justamente sobre, en este caso, el glucógeno. ¿Dónde se encuentra el glucógeno? En el hígado, ¿estamos de acuerdo o no? Y en el músculo. Entonces, este glucógeno va a ser transformado en glucosa. ¿Cómo se llama esa fase, ese cambio? Glucogenólisis, ¿cierto? Glucogenólisis. Y eso va a producir glucosa. Entonces, ¿aumentan los niveles de glucosa en sangre? Pero por supuesto que sí. Y esto de acá, al aumentar esos niveles, esto va a generar un efecto, ¿estamos de acuerdo o no? Negativo, ¿cierto? O sea, como una retroalimentación. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, como podemos ver, puede darse el caso que de repente no responda, ¿no? No responda. Y cuando no responde, entonces hay que ver otras vías. ¿Cuál es? La llamada gluconeogénesis. Es decir, transformar glucosa a partir de ¿qué? De proteínas o de líquidos, ¿no? Normalmente es a partir de glucógeno. Pero si no hay una respuesta, se tiene que hacer a partir de proteínas y líquidos. ¿Ya? Proteínas y líquidos. Bien, ahora en el caso, acá un poco para explicar ya la parte de la neurohipófisis, ven acá, hay todo lo que se llaman estas terminaciones, ¿no? Ya te había mencionado las conexiones que normalmente hay entre el hipotálamo y la neurohipófisis, y esto normalmente se hace ¿por qué? Por el origen. Recordemos que la hipófisis presenta doble origen embriológico. La neurohipófisis tiene un origen ¿qué? Ectodérmico, ¿sabían o no? En cambio la de acá deriva desde una estructura que se llamaba la bolsa de Raque, ¿sí te acuerdas? Que es una estructura netamente glandular y que obviamente le da sus propias características, pero al tener el mismo origen el hipotálamo y la neurohipófisis, por eso mantienen estas comunicaciones, y como lo hemos dicho, que vienen ¿desde dónde? De los núcleos supraópticos y paraventriculares, ¿no? Y paraventriculares. Ahora, en el caso, ahora estamos viendo nuevamente, ¿no?, la ADH. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de la ADH para que actúe? ¿El aumento o la disminución de la osmolalidad? ¿Cuál es el estímulo para que pueda activarse la producción de ADH? El aumento de la osmolalidad. Aumenta la osmolalidad, ¿correcto? A través de los osmoreceptores que se encuentran a nivel hipotalámico, y eso ¿qué va a hacer? Va a producir la liberación ¿de qué? Pero todavía, ¿la ADH dónde se produce? ¿En qué núcleo? ¿Cuál era la mnemotecnia? Sapo, no digas sopa, sapo, supraóptico, ADH, supraóptico, ADH. Entonces, se estimula al núcleo supraóptico para producir ADH. ¿La ADH dónde actúa? En el riñón. ¿En qué parte? En los túbulos contorneados distales y colectores. Ahí va a actuar, ¿cierto? Ahí hay unos receptores que se llaman las acoporinas, ¿ya? Acoporinas. Y lo que hacen es aumentar la reabsorción de agua. Pero no solamente eso, ¿no? ¿Cuál es el otro mecanismo? Que va a incrementar al centro de la C.
el centro de la C estimula la C y por supuesto al ingresar o beber agua, la osmolalidad se va en este caso a equilibrar. Y es básicamente el mecanismo. Ahora, ojo, como puedes ver acá, no solamente está actuando sobre el riñón. Alguien dirá, pero ¿por qué debería actuar sobre otro órgano? Porque el riñón no es el único órgano por donde yo pierdo agua. También lo puedo hacer a nivel de la piel, ¿no es cierto? A través de las glándulas sudoríparas. Entonces tenemos que inhibir acá, ¿correcto? Para perder en este caso, para disminuir la pérdida, en este caso de agua por el sudor, ¿no? Y por supuesto, en el tema arteriolar, tiene que aumentar la tensión superficial para que haya un menor volumen de sangre que esté por el riñón, ¿no? Porque al aumentar la filtración, ustedes saben, si hay más filtración de sangre, ¿qué habrá? Más producción de orina. Y la idea es evitar la pérdida o disminuir, en este caso, la pérdida de agua por el riñón. Entonces, ¿qué pasa con esta hormona antidiurética? Como pueden ver acá, podemos ver que a nivel del túbulo contorneado distal y colector, cuando no tenemos antidiurética, los volúmenes de agua que se pierden son grandes. ¿Cuánto creen que... ¿Alguien sabe cuánto de orina se produce diariamente? ¿Cuánto de orina se produce diariamente? ¿Cuánto? Medio litro a un litro. En promedio, ¿no? En promedio, aproximadamente se produce 1,5 litros de orina. Si lo explicamos paso a paso, todo parte de la tasa de filtración glomerular. ¿Cuánto es la tasa de filtración glomerular? 125 mililitros. De esos 125 mililitros que se filtran, solo uno pasa a formar orina, pero es mililitros por minuto. Quiere decir entonces que por cada minuto se forma 1 mililitro de orina. Entonces la pregunta sería, en un día, ¿cuántos minutos hay? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 1440 minutos, o sea que por día se producen 1440 mililitros. Si lo divides entre 1000 para llevarlo al litro sería 1,44 litros. Por eso decíamos en promedio 1,5 litros. Pero una persona, ¿cómo se llama la enfermedad cuando no tienes o cuando no se produce hormona antidiurética? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Diabetes insípida. Diabetes insípida. Estas personas que tienen diabetes insípida pueden producir hasta 3000 mililitros. Bastante, ¿no? Bastante. Y obviamente tienen polidipsia, ¿no? O sea, ingieren grandes cantidades de agua, ¿no? Para explicar ese mecanismo. Entonces, en ellos hay déficit de esta hormona. Por eso es que el volumen es grande. En cambio, cuando tenemos antidiurética, ¿qué es lo que va a ocurrir? A nivel del túbulo contorneado distal y a nivel del túbulo contorneado, túbulo colector, se reabsorbe el agua. ¿Hacia dónde? Hacia los capilares peritubulares. Se reabsorbe. Y como pueden ver, la cantidad de agua, correcto, que se pierde, la cantidad de orina, es pequeña. Claro, no tan pequeña, ¿no? Sino me refiero comparado con eso, ¿no? De ahí que la orina, correcto, en una persona que tiene diabetes insípida, su orina normalmente es transparente, o sea, es una orina diluida. Pero en el caso de nosotros, la orina tiene un color, ¿o no? Claro. ¿Qué color es la orina? ¿Qué color es la orina? ¿Cómo que amarilla? ¿Cómo que amarilla?
¿Qué es? ¿Qué color es? Mira acá, el color tú tienes que colocarle su característica. Alguna vez han visto un frasco con orina, ¿verdad? Su color es ámbar cristalino. Porque amarillo es como té, pero no creo que vienes así, ¿no? Tiene que ser ámbar cristalino. O sea, tiene una transparencia, ¿correcto? Pero tiene una tonalidad. Ahora, que ese color se puede incrementar, por supuesto, pero no significa que el tono aumente, no significa sinónimo de enfermedad, sino en términos se llama concentrada. Y la palabra concentrada es en función a un punto de comparación. Si yo no conozco el color normal, no podré decir que es concentrada o que sea diluido. La dilución o la concentración depende de un patrón de comparación. Siempre se compara con algo. Ya. Bien. Ahora, nuevamente para ver el mecanismo. ¿Te acuerdas? Aquí tenemos graficado claramente a nuestra, ¿cómo se llama? Arteria epifisiaria superior, que forman los dos plexos, ¿o no? Un plexo primario, ¿no es cierto?, a nivel del infundíbulo, y un plexo secundario a nivel de la hipófisis anterior. Y eso es el sistema de vasos portales, ¿no es cierto?, por donde las hormonas hipotalámicas, ¿no es cierto?, viajan y regulan la secreción hipofisiaria. Mientras que acá tenemos la conexión neuronal, tanto a quién, tanto al núcleo supraóptico como el paraventricular. ¿Estamos de acuerdo? Y que van a venir hasta la hipófisis posterior. El núcleo arqueado, ¿ya? ¿Alguien se acuerda de eso o no? ¿Dónde se encontraba? Mira acá. Y nuevamente ahora vamos con otro factor, la C, que es parecida a lo que vendría a ser el tema de la tiroidica. Solamente que acá, como puede ver, el incremento de la C también está por la osmolalidad. Solamente que acá le ponemos otro término, ¿no?, que es la hipertonicidad. La hipovolemia es la disminución del volumen plasmático, y que normalmente se da en estado de ¿qué? De deshidratación. ¿Ya? Deshidratación, es decir, deshidratación puede ser por vómitos persistentes, por diarreas acuosas, ¿no?, por sangrados, ¿no?, entonces por quemaduras. Recuerden que la piel es la principal barrera, ¿no?, contra la deshidratación. Entonces alguien con quemaduras extensas pierde bastante agua, entonces entra en un estado de hipovolemia. Pero recuerden que si disminuye el volumen de agua, también disminuye la presión arterial, ¿correcto? Por eso es que en este caso, ambos casos, el primero, la osmolalidad es determinada o va a ser captada por osmoreceptores, pero la caída del agua va a ser obviamente por varoreceptores. Y tú sabes que cuando cae la presión, ¿estamos de acuerdo?, nosotros tenemos mecanismos, ¿para qué? Para aumentar la presión. ¿Y quién participa ahí? La renina. ¿Y la renina dónde se produce? En el riñón. ¿Qué hace la renina? Transforma en angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 pasa por el pulmón y a través de la ECA se transforma en angiotensina 2. Y es esa angiotensina 2, la que aparece acá, la que va a producir ¿qué? Vasoconstricción. Cuando yo cierro un vaso, aumento su fuerza a nivel de lo que es el calibre del vaso, aumento la resistencia vascular, resistencia del vaso, y esa resistencia aumenta la presión, ¿correcto? Entonces, esto de acá es para mantener la presión, y el hipotálamo regula también la presión arterial. Entonces, todo esto va a actuar sobre el hipotálamo, ¿para qué? Para activar sus receptores, que sobre todo son responsables del centro de la C, y van a generar todos los estímulos para incrementar la C y por supuesto la ingesta de agua, y de esa manera se regula, ¿correcto?, este mecanismo. Bueno, y acá la parte neural. Habíamos hablado de algunas hormonas, ¿no es cierto? Habíamos hablado, por ejemplo, de la vasopresina, ¿te acuerdas o no? Pero es a nivel de la hipófisis posterior, ¿no es cierto? Pero no son las únicas hormonas
que hace rato la venimos hablando, que van a actuar directamente a partir de esas conexiones. Vamos a ver que existen otras, ¿no? La acetilcolina, ¿correcto? O la noradrenalina o norepinefrina, que actúan sobre el músculo, en este caso ya sea esquelético o liso cardíaco. Entonces es otra forma de estas conexiones. O sea, este ejemplo es para decirnos que ese sistema de conexiones no es exclusivo del hipotálamo y el hipófisis. O sea, también lo podemos encontrar en otros órganos, ¿correcto? Pero dentro de esta modalidad nos encontramos que la hipófisis anterior lo hace a través de vasos portales y hormonas liberadoras, que es lo que estamos hablando, mientras que la posterior lo hace a través de conexiones neurales. Bien, y eso de acá, bueno, es el resumen de las hormonas, en este caso hipofisiarias. Ya hemos hablado ya de todas ellas. Entonces, cada una de ellas, ¿ya? Hemos dicho que tiene su propio tipo celular y además su propio mecanismo. Entonces, si recordamos, ¿cuáles son hormonas tróficas? ¿Cuáles? Dame ejemplos. TSH, FSH, LH, ACTH, ¿está bien o no? Actúan sobre otro órgano, ¿correcto? En cambio, la hormona de crecimiento sí va a actuar directamente sobre un órgano, ¿no? ¿Cómo se llama el órgano sobre el cual actúa una hormona? Se llama órgano blanco, se llama órgano diana, o también se llama Target. O sea, tres sinónimos para una misma eliminación. ¿Correcto? Cuidado que nos pregunten el órgano blanco de determinada hormona, de determinada hormona. ¿Correcto? Y ahí estamos viendo, en el caso de ¿cómo se llama? De las diferentes hormonas, hemos visto, miren acá, esto es para ver, escuchan acá, que la corticotropina, ¿correcto? En este caso, esta es la hormona liberadora, ¿no? Y que va a producir, alguien dirá, ¿y cuál es alguien te pregunta a ti? En el siguiente ejemplo, diga usted cuál es el mecanismo inhibidor. ¿Tiene hormona inhibidora ahí? ¿Quién regula ese mecanismo? A ver, el hipotálamo produce la CRH, ¿no? Hormona liberadora. Estimula la liberación de ACTH. La ACTH se va a la corteza suprarrenal. ¿Y aquí quién inhibe ese mecanismo? Te lo hemos dicho. Te he dicho esa palabra. A partir de esto, ¿qué se produce? ¿Qué se produce a partir de acá? ¿Qué se produce? Aldosterona, cortisol. Ya, ¿y qué pasa? Sus cantidades van a... ¿Cómo se llama esa palabra? Concentración, como estás desconcentrado, ¿ya? Concentración. Y esta concentración, cuando aumenta, ¿qué hace? Hace un feedback negativo. ¿Correcto? O sea, es el mismo que va a inhibir. O sea, él lo libera. Pero ¿quién lo inhibe? La misma hormona que aumenta su concentración. Acá también tenemos la TRH, hormona liberadora, ¿no? Y el aumento, esto de acá, la TSH, va a producir hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, acá, su misma concentración. Pero en el caso de la hormona de crecimiento, yo te había dicho, tiene su propia ¿qué? Su propia hormona inhibidora. Y la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento se llama somatostatina. En cambio, en la prolactina, ¿quién es la inhibidora? Dopamina. ¿Correcto? Entonces, hay algunas que tienen su propia hormona inhibidora
inhibidora. Y hay otras que tienen también su inhibidor. Bueno, y acá podemos ver ya un corte, ¿no?, en el cual podemos evaluar la presencia de lo que es la vascularización tanto de la hipófisis, del hipotálamo y por supuesto arriba la secreción de las diferentes, en este caso, factores liberadores, ¿no? Acá podemos ver, ¿no?, todos los factores liberadores, hormonas en este caso liberadoras, ¿no?, y que estas, como te decía, actúan a través de vasos portales a nivel de lo que es la hipófisis, ¿no? Esto simplemente para ver el mecanismo de vascularización desde la parte ventral, ¿no?, desde la parte ventral. Ahora, el hipotálamo también participa, ¿correcto?, como un termostato, ¿no es cierto? O sea, regula la temperatura corporal, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este mecanismo, recordemos nosotros que la temperatura, cuando se registra, ¿correcto?, hay que tener en cuenta siempre las variables. Es decir, la temperatura que se toma en la boca no es la temperatura real, porque hay que hacerle la modificación de 0.5 grados. Cuando es en la axila, igual, la única temperatura real, ¿cuál era? La rectal, ¿no? Pero es, no, así nadie se va a querer pegar con fiebre con su propio. Entonces, miren acá. Entonces, pero yo me refiero que tenemos que tener en cuenta eso. O sea, a la temperatura que tú tomas, hay que hacerle la modificación. Ten cuidado con eso de ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Cuando una persona tiene una infección, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? De aquí termina la clase y te vas, ¿no? Y te comes una hamburguesa, una hamburguesón, pues, ¿no? Así, como manda la ley, ¿no? Con su mayonesa, todo eso. El problema no es la papa, no es el pollo, no es la lechuga, es la mayonesa. El problema, porque hay que recordar que la mayonesa ni siquiera la clara de huevo está infectada, es la cáscara del huevo, porque en las heces de las aves se encuentra la salmonela. Entonces, cuando no ocurre una adecuada higiene de este producto, entonces por arrastre se lleva la salmonela. Entonces, uno ingiere este tipo de productos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llevar a la boca, a la parte intestinal, todos estos endotoxinas se llaman, porque son justamente bacterias intestinales, y va a generar una respuesta a través de esta línea, ¿no? Los monocitos se transforman en macrófagos y obviamente a nivel del hígado, y sabemos que el macrófago del hígado se llama célula de Kupffer. Entonces van a desarrollar una respuesta inmune. Pero ¿cuál es el tema? Que estas células producen unos mediadores que se llaman citocinas. En algunos le llaman interleucinas. Y estas interleucinas, como puedes ver ahí, van a dirigirse ¿hasta dónde? Hasta el área preóptica del hipotálamo. ¿Correcto? Recordemos algo, al hipotálamo anterior. ¿Estamos de acuerdo? Te dije que cuando se elevaba, ¿te acuerdas, no? Entonces, lo que va a ocurrir acá es que el hipotálamo, en respuesta a ese mecanismo, libera prostaglandinas. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que estas eran un grupo de eicosanoides, ¿no? Y estas prostaglandinas modifican ese 37, ¿estamos de acuerdo, no? Que lo teníamos como la temperatura, ¿no?, estable, ¿no?, homeostática, donde lo llevan a 38, ¿correcto?, a 39, y hacen esa modificación. Entonces, se pierde esa regulación. Ahora, ojo, estas prostaglandinas producen mediadores inflamatorios. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, esta prostaglandina va a degradarse. Tienen una vía de degradación. Y lo que normalmente uno hace, ¿qué es? Tomar antipiréticos. ¿Qué es un antipirético? Es un producto que lo que hace es contrarrestar el efecto de la prostaglandina. ¿Cómo se le llaman a estos antipiréticos? AINES. AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Naproxeno, ibuprofeno, ¿correcto? El paracetamol, el metamizol, si alguna vez te han inyectado, ¿no?, acerca con más de 32 de temperatura,
el metabizol está dentro del rango de los aires. Entonces, estos productos son ¿para qué? Para contrarrestar este efecto. Pero ¿cómo es que se puede bajar la fiebre? La fiebre se hace, recuerden, independiente de estos mediadores, la sustancia que tiene mayor calor específico es el agua. Y mientras yo tenga el agua, voy a tener calor. Entonces, a través del sudor, correcto, se pierde agua. Y si se pierde agua, disminuye ese calor específico. De esa manera es que desciende la fiebre, correcto. Pero ese es el mecanismo, es decir, a partir de un patógeno, estos producen interleucinas o citocinas, las cuales actúan sobre el área preóptica y el hipotálamo en respuesta produce prostaglandinas, las cuales modifican el termostato y cambian de 37 a más. Y de esa manera se produce la fiebre. Ahora acá tenemos los diferentes efectos de la hormona de crecimiento. No solamente estamos hablando acá con hormona de crecimiento, miren acá, la retención del sodio. ¿Pero por qué del sodio? Porque de esa manera, ¿qué van a retener? Agua. Y de esa manera van a manejar también lesiones, que al final es parte del metabolismo de una célula. Disminuye la sensibilidad a la insulina, ¿correcto? De tal manera que alguien dirá, ¿y por qué disminuye la sensibilidad de la insulina? Porque recordemos que esta hormona, ¿qué es? ¿Aumenta o disminuye los niveles de glucosa? Aumenta. Y yo te pregunto, ¿qué pasaría si la sensibilidad estuviera aumentada? ¿Qué hace la insulina? Lleva la glucosa ¿de dónde? De la sangre a las células, ¿correcto? Y si yo jalo esta cosa, disminuiría, ¿correcto? Los niveles de glucosa, ¿correcto? Entonces ya no habría glucosa circulante. Entonces es lo que hace es disminuir esa sensibilidad. ¿Para qué? Para mantener elevados los niveles de glucosa. ¿Lipólisis? ¿Qué era lipólisis? El catabolismo, ¿sí o no? ¿De qué? De los lípidos. Y obviamente para producir más glucosa, porque hay que recordar que aquí también habrá gluconeogénesis, ¿no? A través de estos factores se van a desarrollar todos estos mecanismos, ¿cierto? La actividad antilipolítica, síntesis de proteínas, crecimiento hipoficiario, y hay que recordar que esto es lo que regula. ¿Por qué? Porque debes de saber que tampoco puede crecer todo de manera desordenada. Cuando hay una patología es porque ese factor, que es un factor inhibidor, ¿estamos de acuerdo o no? Es el que regula, el que detiene. Deberíamos crecer, pero hasta determinado tamaño, si no, aparecería gigantismo, macromegalia. A eso se refiere con este factor inhibidor. Va a regular esas acciones de la hormona de crecimiento. Síntesis de proteínas para el aumento del tamaño y el crecimiento hipoficiario. Recordemos que la hormona de crecimiento, ¿dónde actúa? Sobre la metáfisis, ¿cierto? ¿Qué era la metáfisis? Era la zona intermedia entre la elipsis y la diáfisis, ¿no es cierto? Que se llama cartílago de crecimiento. Pero para que actúe sobre el cartílago de crecimiento, ¿actuaba solo? Tenía que actuar con alguien más. Ahora sí voy a tomar. No escucho, ¿no? ¿Alguien más? ¿Con quién actuó? Recuerden, para que la hormona de crecimiento pueda actuar sobre el cartílago de la metáfisis, necesita de un mediador hepático que se llama somatomelina C. Somatomelina C. Somatomelina C. Seguimos. Mira acá. Seguimos, tenemos que acabar este tema. Mira acá. Mira. Aquí podemos ver a través de estas curvas, miren acá. Acá está la edad en años de una persona, ¿sí? Y como podemos ver, los órganos crecen de una manera distinta. Como puedes ver acá,
el tejido linfoide, o sea, todo lo que son los mecanismos de defensa, son los que van a crecer con más rapidez. Pero en el caso de lo que es el encéfalo, sobre todo en desarrollo neuronal, su pico máximo, como pueden ver, va a llegar aquí, ¿no es cierto? Hasta los 12 años, pero normalmente a los 5, date cuenta que mira cómo se disparaba, así, ¿no? Y aquí, a los 5 o 6 años, ya ha tenido que haberse desarrollado. Acá más que todo es un proceso de maduración, pero entre los 5 primeros años, 6 primeros años, aquí está el crecimiento mayor de lo que viene a ser el encéfalo, ¿no? Por eso es que desde niño todavía tenemos que tener un periodo de adaptación para este crecimiento. En el caso de los órganos viscerales, lentamente, de la misma manera, los órganos reproductores, que normalmente estos se van a elevar cuando alcancen la pubertad, que son donde se van a generar estos cambios. Lo otro que podemos ver acá es que las niñas, obviamente niño y niña, primero desde que nacemos el crecimiento, imagínate, es algo amplio, ¿no? Empezamos a crecer a un ritmo alto, que va disminuyendo con el tiempo. Pero llegada a la pubertad, podemos ver que las niñas crecen antes que los niños. Por eso es que en sexto de primaria podemos ver a niñas grandes, ¿no? Y a niños pequeños. Obviamente por estos cambios que ocurren durante su crecimiento, ¿ya? Acá podemos ver un comparativo. Normalmente miren acá, aparentemente estos tres niños tienen la misma talla, ¿no es cierto? Pero la diferencia las marca las edades. Es decir, esto corresponde a un niño de 2 años, ¿correcto? Pero acá tenemos justamente a un niño que tiene cretinismo, ¿no es cierto? El cretinismo normalmente es la disminución del tamaño por un hipotiroidismo. Por eso es que hoy en día, poco para explicarte, a todo recién nacido, ¿no?, se le hace el llamado tamizaje neonatal. ¿En qué consiste eso? Que desde la planta del pie, desde el talón, se le hace tomas de sangre. Y esas tomas de sangre son para 6 enfermedades. 6. Y una de esas se llama hipotiroidismo. Es decir, si el hipotiroidismo se detecta a esa edad, se pueden tomar acciones más rápidas para evitar que pueda llegar al cretinismo, ¿no es cierto? Es decir, a este hipotiroidismo, ¿no es cierto?, del neonato, y que obviamente el efecto mayor normalmente es a nivel de la talla, pero también, por ejemplo, pueden desarrollar hernias, etc. Y lo otro, como pueden ver, tenemos a alguien de la misma edad, mira, los dos son de 8 años, pero en este caso, alguien dirá, oye, pero yo no veo normal, ¿no? Nos vemos normal. Claro, nos vemos normal, pero comparado, si fuera alguien de 8 años, de 8 años, la edad, el tamaño, ¿no es cierto? Entonces, de normal no tiene nada, solamente que acá tuvieron asimetría, pero ese de ahí vendría a ser una persona que tiene un problema de ¿qué? De hormona de crecimiento, ¿correcto? Entonces, encontramos un enanismo hipoficiario y tenemos un enanismo hipotiroideo, ¿correcto? Y siempre comparándolos con las edades respectivas, tanto para alguien de 2 como para de 8 años.